No, no, para... Vamos, Flor López. Bien, gracias, Eric. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este segundo encuentro del ciclo de encuentros de la reforma constitucional a 30 años de su sanción. El título de este encuentro es El Estado argentino frente a la política de integración regional y tenemos el honor de tener nuevamente de invitada a la doctora Elisa Muñoz, que nos ha acompañado en el encuentro anterior, que se hizo en mayo, y nos acompañará en un próximo encuentro que se va a realizar de manera presencial en Córdoba el 7 de noviembre. Después vamos a recibir también la invitación. ¿Sí? Me presento brevemente, mi nombre es Florencia Violo, soy la directora de Insight 21, que es el Elena. think tank o hub o centro de conocimiento de la Universidad Siglo XXI, donde trabajamos con diversos institutos de estudios, y uno de ellos es el Instituto de Derecho Público, dirigido por el doctor Jorge Orgaz, organizador de este ciclo de encuentros, a quien tengo el honor de tener como compañero de trabajo. 75, inciso Y 24. sin más preámbulo, le cedo la palabra al doctor Orgaz para que presente a nuestra disertante y demos inicio a este encuentro. Bueno, Muchísimas gracias por asistir. Florencia, muchas gracias por tus palabras, muchas gracias por participar y junto con Erika organizar este importante encuentro. Lo mismo para el profesor Pablo Mortarotti, que va a ser el conductor del mismo. Bueno, para mí también es un honor. Ya pocas veces uno tiene la suerte de presentar en un mismo año dos veces, en dos oportunidades, a la doctora Elisa Carrió. En realidad no necesita presentación, es Y una además de va a ser estas... la última de todas las No, universidades no, que, no. que hable de la reforma. Es una, Lilita, o la doctora Carrió es una destacada jurista, ha ocupado altos cargos en la academia, es una referente también del Congreso argentino, ha sido autora de importantísimas leyes que tienen que ver precisamente con la implementación de la reforma del año 94 y a su vez es protagonista de los últimos tiempos de nuestra historia argentina desde el punto de vista político. Así que un honor, 30 bienvenido. años de sí, 30. 30 años, bienvenida, Lilita, bienvenida, doctora Carrió. Exactamente ahora son 30 años. 30 años, bienvenida. Es un honor nuevamente poder escucharte y tener la suerte no solamente de tener a una ingeniera del derecho constitucional, sino también a quien ha redactado la Constitución y conoce en detalle toda la trastienda de la misma. Así que bienvenida y te dejo en diálogo con Pablo Mortarotti. Bueno, Pablo. Bueno, A ver, buenas Pablo. tardes, buenas tardes a todos. Gracias Lilita por nuevamente por estar presente en esta segunda conferencia, donde como decía el amigo y doctor Orgaz, vamos a escucharte hablar acerca del Estado argentino frente a la política de integración regional. Yo creo que por una cuestión de organización para la audiencia, vamos a establecer que utilicemos el chat para quien quiera ir formulando preguntas. Nosotros desde la organización vamos a estar atentos y luego cuando Lilita termine 30. su conferencia, vamos a hacer las preguntas al final para no interrumpir constantemente el diálogo. ¿Bien? Em, para comenzar con esta conferencia, me gustaría, Lilita, que nos hablaras acerca de el contexto hi- histórico y político previo a la Convención Reformadora de 1994, teniendo en cuenta que en el año 1991 se había firmado el Tratado de Asunción por el cual se creaba el Mercosur. ¿Cómo influyó el Tratado de Asunción 3 años después en esta convención reformadora que lleva a la redacción del inciso 24 del artículo 75 de nuestra Constitución Nacional? Bueno, la verdad es que era otra nación, era otra región.
y era otro mundo. Es decir, yo lo que lo puedo analizar a ese mundo, porque yo ingresé siendo académica, pero nosotros dábamos, ustedes, bueno, vos lo debes dar en Derecho Internacional, ¿no? El que está hablando es de Derecho Internacional, Pablo, Internacional público e integración regional, las y de dos. Integración Regional. Son 30 años atrás. Parece un siglo para la Argentina, para sus relaciones regionales, incluso para sus relaciones internacionales, que algunas se parezcan, no son iguales. En primer lugar, China no tenía la presencia que tiene hoy en el mundo. Es decir, había un actor internacional que estaba muy aliado a los Estados Unidos, que recién empezaba su comercio exterior más grande con los Estados Unidos, que era China. Es decir, y hoy está como segunda potencia mundial. Tampoco existía India, digo, como potencia mundial, que en todo caso en 4 o 5 años va a ser primera o segunda potencia mundial. De modo tal que asistíamos a un momento en que Occidente, eh, digamos, después de la caída del muro de Berlín, se hablaba de prácticamente un imperio unilateral, es decir, del predominio absoluto de los Estados Unidos sobre el mundo occidental, pero además con relaciones comerciales extraordinarias, como levantando al sudeste asiático y como levantando a China. Esto era lo que pasaba en el mundo hace 30 años. Entonces, la situación es totalmente diferente, no le quita vigencia a la norma, pero quiero decirlo en el contexto en que estaba. En ese contexto, durante el gobierno de Alfonsín, y después obviamente con el presidente Menem, Menem va a hacer una cosa bastante particular, va a tener relaciones carnales con los Estados Unidos. En ese momento primaba lo que se hablaba, se decía el consenso de Washington, ¿no? Consenso de Washington era un conjunto de políticas estructurales de ajuste del Estado, parecidas a las que vemos ahora, de privatizaciones, de gran ajuste del Estado y además de un esquema por el cual solo se debía salvar, es decir, se creía en el libre juego de la oferta y la demanda, y en consecuencia se creía que no tenía que haber ninguna intervención del Estado. Digo estas 3 políticas del Consenso de Washington porque son muy importantes. Y la tercera política del Consenso de Washington era que solo iba a derramar el desarrollo, ¿no? Que normalmente con estas reformas estructurales, que de hecho se llevaron a cabo casi en toda América Latina, se podía llegar a un derrame de desarrollo por el cual las sociedades, sobre todo de Sudamérica, crecieron. En Sudamérica la cuestión era distinta. Brasil ya aparecía hace muchos años. Yo te diría que la primera vez que voy a Brasil es a principios de los 70. Me parece que más o menos estoy bien con Estados Unidos, se va aclarando. Después yo lo quiero hacer estructural, ¿no? En ese momento en la Argentina, sobre todo en la década del 80, después de la democracia, sobre todo de la reconquista de la democracia por parte de Alfonsín, de Argentina, también el caso de Brasil y el caso de otras, Uruguay obviamente que reiniciaba también su proceso democrático, bueno, el caso de Paraguay, que siempre estuvo, que nunca tuvo un régimen político abierto totalmente, pero que en definitiva conformaban la región. En ese momento, paralelo al consenso de Washington que se iba construyendo en el norte, sobre todo y que es adoptado incluso por el presidente Menem a través del canciller Di Tella como políticas de relaciones carnales, hubo una enorme estrategia planteada desde Brasil y desde Argentina en la presidencia de Alfonsín para la construcción de el Mercosur, es decir, un esquema regional de, que no se inició, a ver, que no era el inicio de la posterior
formación de una entidad supranacional. ¿A semejanza de quién? Es decir, era un acuerdo, un tratado de Asunción que tenía por objetivo integrar la región cuyos actores principales eran Brasil, Argentina y Uruguay y Paraguay. Esto era el esquema. La verdad es que hay que reconocerle a todo el gobierno de Alfonsín esta iniciativa. Sarney, que era el presidente brasilero, que empujaron esta iniciativa, que recuerdo que ustedes me van a ayudar, en Uruguay creo que estaba Sanguinetti, que es otro personaje muy importante de la historia regional. Bueno, y en Paraguay no recuerdo bien el nombre, porque es un proceso de inestabilidad bastante, esa salida del general Stroessner, pero que nunca terminó de irse a través del Partido Colorado, ¿no? En ese marco la intención era primero una unión regional con beneficios aduaneros mutuos y con una defensa frente al orden internacional, que no llegaba todavía a constituir órganos regionales, como es el caso del Tratado de Roma. ¿Está claro? Hay una diferencia entre el Tratado de Asunción muy importante con el Tratado de Roma. Para que todos entiendan, el Tratado de Roma es el que crea la Comunidad Económica Europea. Pero a la vista de los actores, a la vista de los grandes actores de ese momento en la región, se había reconquistado la democracia, se habían establecido ratificaciones a tratados de derechos humanos, el horizonte que veían tanto Argentina como Brasil, Uruguay y Paraguay era el horizonte de una organización transnacional, ¿no? Una organización transnacional que, como la Comunidad Económica Europea, primera por tratados de intercambio comercial y más adelante con unión aduanera, con libertad de circulación de personas, bienes y servicios, y con derecho comunitario, porque esto es lo que caracteriza a la comunidad transnacional, es decir, que el derecho comunitario es directamente aplicado por cada uno de los jueces de los estados. Este es el Tratado de Roma y esta es la diferencia, obviamente, pero la mira estaba puesta en copiar a la Comunidad Económica Europea. Esto era claro, en las universidades enseñábamos mucho la Comunidad Económica Europea, la unión aduanera, la unión, aquellos llegan hasta la unión monetaria con el Banco Central Europeo, etcétera, y finalmente la libertad de circulación entre los habitantes y el trabajo entre todos los estados. Recuerdo la beca Erasmo, alguno de ustedes debe conocer el nombre, que fue una beca muy importante dada a los ciudadanos de toda Europa para el intercambio, es decir, para producir la integración real de las comunidades. Algo que, en todo caso, cuando vos recorres Europa, te das cuenta que hay nuevas generaciones donde un español se casa con un alemán se casa con un italiano, es decir, de modo tal que hay una nueva generación con múltiples lazos, yo les diría a esta altura familiares, que son como el entramado por abajo de lo que es la Comunidad Económica Europea. Acá no se avanzó en eso. Solamente estaba el contexto de esa idea y de acuerdos comerciales que en realidad, para que ustedes con políticas de aranceles comunes, sirvió más que nada, no sirvió a una integración regional en materia de pymes, no sirvió a una integración regional ni siquiera en materia de aduanas, en materia de personas, de empresas, de pequeñas y medianas empresas, sino que básicamente los tratados se referían a los acuerdos entre empresas automotrices. Esto ustedes lo viven en Córdoba, se vive en otros lugares del país, es decir, donde empresas que, por ejemplo, estaban radicadas en Brasil, producían en Córdoba, Córdoba producía, pero traía autopartes de Brasil. Básicamente fue las grandes empresas, o por ejemplo, para el caso de Techin, que constituyó también Tenaris en Brasil,
pero nunca se avanzó en un acuerdo de integración, aunque se hicieron muchísimas reuniones de intendentes, de jefes de gobierno. Había un gran impulso hacia el Mercosur. Al mismo tiempo, las relaciones carnales con Estados Unidos estaba firmando, ayúdame Pablo, ¿cómo se llamaba el acuerdo de libre NAFTA. comercio con Estados Unidos? El NAFTA. El acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, cosa que sí lo estaba haciendo Chile, estaba avanzando Chile, la Cancillería de Menem jugaba en las dos pistas. En la pista del Mercosur, como herencia del gobierno de Alfonsín, como política de Estado, y en la pista del consenso de Washington, pero también algo que era contradictorio con el propio Mercosur, en una alternativa de acuerdo del NAFTA, en este momento, es decir, con el libre comercio con los Estados Unidos, lo que no era en realidad el espíritu del Mercosur. Pero estos dos temas estaban en la discusión pública de una manera muy grande. Este es el contexto del 94. El contexto del 94 es que la convención primero decida algo que sin lo cual no puede haber transnacionalidad o política comunitaria, que era la política transnacional significa la delegación de facultades soberanas por vía de tratados y la creación de instituciones transnacionales. Ustedes lo tienen al Parlamento Europeo, la Corte Europea, ¿me van siguiendo? Tienen organizaciones transnacionales que obligan a su vez a los estados la creación del Banco Central. Entonces, la transnacionalidad implica siempre una delegación de soberanía en el órgano transnacional a crearse siempre que cree derecho, instituciones comunitarias y no acuerdos nada más que comerciales, y esto suponía un gran riesgo y una gran ventaja. La mirada en el Mercosur y la mirada en el NAFTA, que era solo un acuerdo comercial. Había dos visiones en ese momento. La visión de que el Mercosur era un sueño posible, es decir, como integración regional y como supranacionalidad, y yo les diría en términos tanto regionales como en la Argentina, una cierta desconfianza hacia el avance del presidente Menem con el NAFTA. Esta es la situación en la que estábamos hace 30 años, cuando yo soy elegida convencional constituyente. Esto efectivamente eran temas muy complejos, por eso se derivaron a la Comisión de Tratados, por eso yo termino en la Comisión de Tratados, es decir, para no molestar en el núcleo de coincidencias básicas, de los cuales yo votaba en contra, y en definitiva para estar en la Comisión de Tratados, porque era un tema muy complejo de resolver, dado que a pesar del el Tratado de Viena, ¿no es cierto?, sobre el imperio de los tratados, en la Argentina se discutía mucho la relación ya no del tratado con la ley, sino la relación del tratado, perdón, no del tratado con la Constitución, porque era prevalente la Constitución, sino del tratado con la ley. Entonces eran temas muy complejos, de ahí vino además la incorporación de los derechos humanos, no sabían lo que estaban dando. Es decir, yo creo que el Congreso de la Nación, cuando fija como tema abierto la cuestión de tratados internacionales, en realidad no sabe lo que va a suceder en la Comisión de Tratados Internacionales. Y que es el grupo, es decir, 75, inciso 22, 23 y 24, una parte, la segunda parte del 22 y el 23 surgen como expresión constituyente genuina, es decir, no condicionada por la ley de reforma de la propia Comisión de Tratados. Y el 23, bueno, era una demanda muy importante por parte de miembros muy importantes de la convención, como por ejemplo el doctor Alfonsín, que presidía el bloque al que yo pertenecía en ese momento. Yo no era afiliada al radicalismo, fui convencional por el radicalismo, pero no estaba afiliada a ningún partido, era una académica, y en ese contexto es que me tocó corredactar algunas
redactar enteramente otras y me tocó discutir con Barra. Es decir, ustedes, creo que habrás leído, Jorge, ¿no? La gran discusión con Barra y ganarla en la comisión redactora, porque el adversario, es que los muertos están vivos. Yo pensé que Barra iba a morirse antes de los 30 años. Yo era joven, ella era grande. Pero sin embargo, hoy Barra es el procurador general de la nación. No quiero que lo maten, digo, pero recordar ese momento es recordar la incidencia de Barra también, no en la Comisión de Tratados Internacionales porque no estaba, sino cómo cooptó a Cafiero para el informe sobre tratados de derechos humanos, y por eso fue miembro informante, que fue ahí como una especie de traición que hubo, que el otro día lo expresamos en la Facultad de Derecho, y por el otro lado la discusión en el propio recinto. Ese es el contexto en que se da la convención y la comisión, y por eso que yo que entendía de estas cosas y que podía redactar leyes, porque además trabajaba en un superior tribunal, dictaba sentencias, hacía proyectos de sentencia de los 22 años, me tocó estar. Lilita, y eso que nos marcabas recién, tan importante en el debate sobre la supranacionalidad que decías vos versus otra postura más reduccionista, vemos plasmado el triunfo, ¿verdad?, de esa postura en el inciso 24 del artículo 75, cuando el constituyente adopta el término organizaciones supraestatales, ¿no? Aprobar tratados de integración que deleguen competencia y jurisdicción en organizaciones supraestatales. O sea que la claridad del constituyente o de un grupo de constituyentes era muy, muy sólida, ¿no? Porque haber utilizado el término supraestatal No estaba claro. denota que el camino era claro, o que al menos algunos lo tenían muy claro. Yo ¿Cómo no se sé si redacta está este acá artículo? anotado, no sé si acá está incorporado, pero tendríamos que incorporarlo. Después ustedes tendrían que convocarlo. Armando Abruza. Armando Abruza es profesor de ¿Mm? Derecho Internacional de la Universidad de Mar del Plata, creo que ahora ya es titular, Sí, ¿no? En ese sí. momento, Armando Abruza era asesor directo del doctor Alfonsín y era profesor de Derecho Internacional. Se imagina que lo que nos hemos divertido con Armando Abruza, porque comíamos bife de chorizos ¿cómo se, qué era que me gustaba a mí? Tortilla de papas, y después comíamos soufflé de manzana y seguíamos trabajando. Él está más viejo que yo, pero se mantiene joven, no sé qué se hace. Debe tener 72 y además es muy doctoral. ¿Vos viste? ¿Vos lo conocés, Pablo? Sí, Es sí, lo muy conozco porque es doctoral miembro y de además la es Asociación presidente Argentina de del Derecho Derecho del Internacional. Mar y de qué sé yo. Bueno, Exactamente. a él le Sí, gustan los sí. títulos, fue diputado también del Mercosur, pero es un Sí. aparato que es bueno conocerlo, ¿no? Bueno, la cosa es que yo tenía dos asesores de Alfonsín conmigo. Rosenkrantz estaba al lado de Alfonsín. Rosenkrantz, el actual juez de la Corte. Era el asesor directo de Alfonsín. Después estaba Marcela Rodríguez, que era del mismo grupo del Consejo para la Consolidación de la Democracia, asesora de Alfonsín, que era Nina Gerl, perdón, Nino Gerl. Es decir, también había estudiado en donde estaba working, ¿cómo se llama? Bueno, vayan ayudándome ustedes. Había hecho el doctorado en Yale. Al igual que Rosenkrantz. Estos eran los asesores que tenía Alfonsín. De la Universidad de Mar del Plata había ido un grupo grande, y Armando Abruza va en realidad como asesor de Alfonsín en general a la Comisión de Tratados Internacionales. Ellos sí conocían mi historia como constitucionalista, es decir, tanto Marcela Rodríguez como Rosenkrantz como los otros, es decir, el resto no sabía que yo era jurista. Yo era una gordita anónima que venía del Chaco. Solo en el ámbito de los juristas de la convención yo existía como titular de cátedra.
Y la verdad es que dada la complejidad, yo puedo recordar que había un consenso común en todo, transversal, en esa comisión respecto del Mercosur. Es decir, lo que estaba muy claro es que la Constitución virtió, ¿no? Virtió el sueño de los estadistas del 80 de la posibilidad de una integración supraestatal. Hubo un enorme consenso, no hubo disidencias con respecto al Mercosur. Y la posibilidad de delegar parte de la soberanía para que exista un parlamento del Mercosur, para que exista un órgano ejecutivo del Mercosur y para que se avance de la unión aduanera a la unión, después de la unión aduanera, ¿cuál viene? Vos ayudame, Pablo. El mercado común y luego El la Unión mercado Económica y común, la Monetaria. unidad monetaria y después el banco. No, La con la unidad Unión, monetaria viene el Banco Europeo. exactamente. Y se consolida la comunidad, que en realidad viene de los viejos acuerdos por el carbón y el acero, ¿no? Que El tuvieron los CETA, Países Bajos. exacto. Muy bien. Entonces, había consenso a la supranacionalidad respecto del Mercosur. No había consenso ninguno, pero había una gran presión sobre todo de parte del gobierno de Menem, para que se pudiera habilitar otro tipo de región o de supranacionalidad, pero allá más vinculada a algo que ni Estados Unidos lo tenía pensado, ¿está claro? Que era la posibilidad de acuerdos supranacionales en el marco con los Estados Unidos. Ese era un sueño menemista, para que se entienda. Pero en esa comisión había muchos diputados que vinieron por el menemismo que no eran menemistas. Era más por descarte esa comisión. Había juristas porque tenían que entender algo, y después había mucha gente de un pensamiento, te diría, de centro izquierda, en el sentido más liberal de izquierda, mucho más liberal de izquierda, pero liberal, porque finalmente los derechos humanos vienen del liberalismo, más liberal de izquierda que otra razón. En consecuencia, no había una fuerte resistencia a que pudieran existir estos acuerdos, porque estaba como la amenaza, que yo nunca la vi, pero que bueno, tranquilicé con esta doble fórmula, aquellos que ya venían, que íbamos a ser invadidos por los Estados Unidos, lo cual uno que sabe la política norteamericana, y yo la sabía de antes, era imposible. Estados Unidos nunca iba a hacer este tipo de integración. Craso error, se lo advirtió Frondizi. Craso error que Estados Unidos está pagando por no haber hecho, junto con Sudamérica, un eje continental de desarrollo competitivo igual, ¿esa? No dejar las migajas, y que hoy no le podría disputar ningún otro Estado la preeminencia, sobre todo de los valores occidentales, y también la preeminencia en términos de comercio y en términos de derechos humanos. Si hoy Estados Unidos está en cuestiones porque nunca se atrevió y porque su patio trasero terminaba en México, que es su frontera, y Colombia, que también era muy interesante en ese momento porque estaba la lucha contra el narcotráfico. Por eso el gran combate, cuando vos ibas a Washington en esos años, perdón si me estoy extendiendo, o si a ustedes les resulta interesante, pero yo asumo inmediatamente al año siguiente como diputada nacional y voy a la Universidad de Georgetown, invitada por un politicólogo argentino, Marcelo Cavarossi, que en ese momento estaba en la universidad de, ¿cuál les dije yo? Estuve Georgetown. en Georgetown, que es lo más lindo que hay, Maastricht y todo, y ya estábamos en esos debates, y recuerdo que había dos posiciones muy claras, ¿no? Y vos, estando en los Estados Unidos, sabía que en realidad era nada más que una política de seducción, y que se reían un poco de los representantes menemistas, ¿no? Es decir, aquello que acá parecía el país del primer mundo, estábamos con brasileros, estábamos con chilenos,
bueno, había expertos de de todas las naciones, y la verdad que la actitud argentina en esos lugares era casi vergonzante respecto de los Estados Unidos, muy distinta de la posición de Brasil, muy distinta incluso de los chilenos que tenían enormes relaciones con los Estados Unidos. Casi te diría como una actitud de indignidad, ¿no? Que a mí me dio vergüenza ajena. Esto de lo nuestro de querer parecer. Inmediatamente después también formó parte del grupo de líderes interamericanas, también en el diálogo, que está en Washington, el diálogo interamericano, pero allí conformamos un grupo de mujeres que después desestabilizamos bastante esa corriente del ajuste estructural, que después me pueden preguntar, porque ahí es donde yo empiezo a discutir también el ingreso ciudadano versus la política de ambulancia, digamos, versus las políticas extremadamente focalizadas que en ese momento tenía el BID, el Consenso de Washington y el Banco Mundial. Y que yo les decía, esto va a llevar a la pobreza de América Latina, como finalmente sucedió. Así que fue una experiencia para mí, en lo personal, se imaginan, muy enriquecedora. ¿Y qué pasó en la comisión? ¿Qué es lo que ese es el contexto. Te voy a dejar que me hagas Sí. otras preguntas. Ese es el contexto. Bien. ¿Y qué pasó en la comisión cuando se decide justamente utilizar esto, ¿no? La palabra supraestatal, Lilita, y fijar una especie de condiciones en cuanto a la aprobación de estos tratados de integración que tienen que ver con dos cosas, con el respeto de los derechos humanos y el orden democrático, ¿no? Y además la jerarquía supralegal que se le da también a estos tratados. Y Bueno, por en supuesto realidad, las dos formas de aprobación, ¿no? De acuerdo a si es un tratado con Latinoamérica o es un tratado con un Estado fuera de bueno, esto fue Latinoamérica. una decisión. Bueno, la verdad es que estábamos en Por la eso última. queremos escuchar la palabra La de la verdad es que redactora, ¿no? ¿Por si qué se hizo vos, así? la verdad es que ya se había, tampoco la primera parte está como está ahora, ¿eh? La primera parte, que es el inciso 22, solo decía, bueno, esta parte es mía, preparo, desechar, eso ya está, concluido con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. ¿Se acuerdan que antes en la 53 no está el concordato? Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Esto viene a resolver un tema constitucional permanente sobre la prevalencia del tratado sobre la ley o de la ley sobre el tratado, pero después, ustedes ahora después van a tener un montón de tratados que tienen mucha importancia, sobre todo en un tiempo como este, sobre todo emitidos por Naciones Unidas, es decir, firmados en Naciones Unidas, donde lo único que se decía es todos los tratados, estoy apelando a mi memoria porque además no teníamos ni taquígrafos, entonces quedó así. Todos los tratados de derechos humanos, todos los tratados de derechos humanos tienen jerarquía constitucional y son directamente operativos, es decir, son aplicados directamente por los jueces. No se decía cuál era la interpretación, las condiciones de su vigencia, nada. Y después quedó para el final, porque esta comisión terminó en muy pocos días, había consenso total. Nos quedamos armando a Bruce y yo, eso recuerdo. Por eso la precisión de los conceptos, quizás porque hace 30 años había mucho más derecho que ahora. ¿Está? No sé si ahora, bueno, tendría que volver a leer el texto, a volver a enseñar de nuevo, pero en ese momento yo enseñaba esto en la universidad, clarificando, y entonces nos tocó, estaba armando, yo me acuerdo que yo estaba como es un aula. Imagínense un aula de una universidad antigua, y yo estaba en una parte sentada, con una pinta espantosa, porque estábamos cansados de trabajar también. Eh, y ahí empezamos a redactar esto, que después en la comisión le agregamos otras cosas. Aprobar tratados, ahí vamos al 24, ¿está? Sí está, este quedó exacto, este quedó como salió de la comisión. Aprobar tratados de integración que deleguen competencias
y jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad. Es decir, Ujú. que no, eso es algo que pusimos especialmente para no firmar tratados donde el otro estado, esto estaba pensado mirando a Estados Unidos, ¿está? Sí. Por eso dice, para que ustedes entiendan, en condiciones de reciprocidad e igualdad. Cuando se pone reciprocidad e igualdad, es para que la Argentina nunca sea sometida vía tratados supranacionales a una dependencia de ningún otro país soberano. Por eso, Ujú. esta es una condición constitucional y acá está la discusión. El gran problema que había, aparte de la reciprocidad, ¿me van siguiendo? ¿Están en el 75, inciso 23? Sí, Porque es sí, la sí, te última seguimos, vez que lo Lilita. voy a hablar, Jorge Orgaz. La reciprocidad y la igualdad estaba solo con la mirada en el NAFTA, ¿está claro? Entonces Sí. pusimos, no sé si a Brusa o yo, pero yo estaba redactando ahí, me acuerdo. Y ahí tuvimos un problema con respecto a América Latina. Una cuestión que a mí siempre me tuvo como profesora de Derecho Constitucional, es de que solo se podían hacer alianzas aún económicas supranacionales con países constitucionales, es decir, con estados de derecho democráticos. Creo que este tema hoy tiene una actualidad brutal Sí, y la va a tener en el futuro, sí. porque en un avance del autoritarismo en el mundo, esto para mí era central, dado todo que yo era profesora de estas cosas y básicamente de sistemas políticos y de constitucionalismo. Y entonces estábamos ya con el caso del Paraguay, ¿se imaginan? Si hasta Ujú. dónde podía llegar nuestro sistema supraestatal, si podía tener relaciones de reciprocidad con países no democráticos. Y me parece que esta es una cláusula que yo llamo bloque constitucional para todos los tratados. Este es un bloque constitucional, es un subbloque constitucional para todos los tratados que realice en materia comercial o otro órgano a la República Argentina. Porque dice, fíjense, volvemos de nuevo, aprobar los tratados en condiciones de reciprocidad e igualdad y que respeten el orden democrático y los derechos humanos. Este era un tema de una vigencia enorme, porque además Paraguay era casi un condicionamiento también para el propio Paraguay, porque es toda la sucesión de Stroessner. ¿Se acuerdan? La presidencia de Oviedo, que después termina acá buscado, etcétera. Proceso muy, muy turbulento y siempre teniendo en cuenta la amenaza autoritaria que existió en la región. Por eso ese subbloque de constitucionalidad para mí es muy importante, porque si vos relacionás el inciso 24 con el 23, que lleva jerarquía constitucional todos los tratados de derechos humanos, sobre todo el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, Ujú. ahí está el contenido democrático y ahí está el contenido de derechos humanos. Exactamente. Es decir, y la regla de la no regresividad. Claro. ¿Por qué es Ujú. la regla de la no regresividad? Escuchen todos, porque es muy interesante, que está en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Porque esto significa que teniendo jerarquía constitucional, todos los tratados de derechos humanos, básicamente los firmados por Naciones Unidas, más que no podemos aprobar supraestatalidad, sino bajo el condición del orden democrático y de los derechos humanos, que en realidad son los tratados del Estado de Derecho. Estos son los tratados del Estado de Derecho. Y la no regresividad significa que el Estado Nacional no puede regresar internamente en ninguna de sus políticas que hayan avanzado en derechos civiles y políticos. Por ejemplo, en materia de gratuidad universitaria. La no regresividad Mirá. es, yo puedo, avanzar en derechos, pero no puedo retroceder en derechos. Severo.
Vuelvo a insistir en esto, porque esto es muy importante. Este es el subbloque de constitucionalidad Constitucionalidad. que rige para impugnar cualquier tratado que en realidad viole este subbloque. Ujú. Quiero hacer aquí una acotación. La ausencia de ningún acto oficial para recordar la reforma por los 30 años de la Constitución Nacional y el discurso en Naciones Unidas del señor presidente de la República violan claramente el artículo 75, y 75, inciso 23, porque dice exactamente lo contrario a lo que dicen los pactos. Y al cuestionar los pactos y a las propias Naciones Unidas, que muchas de esas críticas se puede compartir, la ausencia de reconocimiento, máxime que el presidente de la Cámara de Diputados es hijo del presidente de la Convención, está indicando que el programa del presidente de la República incluye la derogación de la reforma del 94 y la vuelta a la Constitución de 53-60. Esto está claro. Ustedes me dirán, Lilita no tiene razón, pero ustedes saben que yo vivo por abajo del agua. Si el presidente de la Cámara de Diputados, que es Martín Menem, hijo de Eduardo Menem, presidente de la Convención, no hizo ningún acto por los 30 años y solo lo hicieron las universidades nacionales y ustedes, quiere decir que el gobierno tiene como batalla jurídica próxima, si ganara, si tuviera mayorías, obviamente se requerirían 2/3, está claro que no lo va a lograr, pero si lo tuviera, estaría en camino de una reforma para volver a la Constitución de 1853, permitiendo ilimitadamente los decretos de necesidad y urgencia. Es decir, sacando los tratados de derechos humanos y volviendo a la Constitución 1853-60. Por eso es tan importante que toda la comunidad jurídica sepa de qué se está tratando. Esto no se dice, porque ni siquiera hay inteligencia para verlo, pero hay intuición. Lo que el presidente tiene claramente es la intuición. Él no sabe porque no sabe derecho como cultura, sabe economía, pero el resto no sabe, pero lo intuye. Intuye que esta Constitución es un Estado de Derecho, es un Estado que además ha sido reconocida como una de las mejores constituciones en materia de derechos humanos del mundo. Alfonsín ha recogido felicitaciones después que casi me matan por haber redactado estos artículos, pero es un artículo que está en juego, ¿eh? Son incisos que están en juego. Entonces, Lilita, ahora voy a la sí. diferencia, perdóname. Entonces, está la primera parte donde se define supranacionalidad, órgano y jurisdicción, justicia, una justicia Ujú. superior a la nuestra, paralela y en todo caso con la Corte Europea o con la Corte si hubiera existido el Mercosur Superior. Una segunda, un bloque constitucional de que no se puede hacer estos acuerdos con países que no reconozcan. Y por último, esto dice que tienen jerarquía constitucional, estos tratados, o sea, no forman parte de la Constitución, tienen jerarquía. Esto lo explico muy bien en el debate en la comisión redactora, Jorge, que eso hay que poner bien, la diferencia entre él. Y ahí hacemos una distinción para lograr consensos. Una, que la aprobación en el marco de Sudamérica, o de, a ver cómo dice, la aprobación de estos tratados con estados de Latinoamérica, sí, América, requerirá sí. la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros. Será una mayoría agravada, no la mayoría de los medios presentes, sino como todas las leyes prácticamente que reglamentan la Constitución, es la mayoría absoluta de los miembros presentes. Eso. En el caso de tratados con otros estados, esto es mayoría agravada. Ahora, en el caso de tratados con otros estados, el Congreso de la Nación
con la mayoría absoluta de los miembros presentes, declarará la conveniencia de la aprobación del tratado y solo podrá ser aprobado con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara después de 120 días del acto declarativo. Es decir, y también la denuncia de los tratados no la puede hacer por sí solo el Ejecutivo, sino que necesita la mayoría absoluta agravada en esta materia. Entonces, ahora si me querés preguntar por la distinción y por qué se hizo y cómo fue la doble vuelta, yo te contesto. Vamos a eso. Te iba a preguntar otra cosa, pero vamos a terminar Voy con a esto. O terminar sea, con eso porque si no todo el mundo que después exacto. anote, la verdad que esto no está escrito en ningún libro. Digo, Por eso te lo cuando, preguntábamos. cuando Sí. queremos hacer la distinción de cómo no aceptar cualquier compromiso, aparte del bloque, le pusimos una cláusula para que... Ay, espera que me voy a cambiar los anteojos. Le pusimos esta cláusula. La primera es mayoría absoluta grabada y la segunda es un acto declarativo de conveniencia y después Sí, 120 días para un debate público. Es decir, claro. que ese tratado no sea aprobado a la madrugada, a escondidas de la ciudadanía, sino que exija un debate de toda la población y por eso es 120 días para su Días. aprobación. ¿De dónde sacamos la idea de las dobles lecturas que hay en constituciones provinciales para algunas cuestiones, sobre todo en provincias cuyas constituciones, creo que la de Río Negro, son unicamerales, ¿no? En ese momento, cuando yo escribo esto, digo, ¿estaremos metiendo la pata? Textual, búsquenlo Armando. Le digo, tengo que llamarlo a Germán Vidercamp. Germán vivía, era el tipo más extraordinario, a usted se le puede ocurrir, un maestro del derecho constitucional. Y le digo, bueno, escúchame, Germán, te voy a leer, a ver si no estamos metiendo la pata, porque nosotros estábamos escribiendo la Constitución y recuerdo que estábamos los dos solitos, ¿no? Y a Brusa está fascinado, porque él se fascina con todas estas cosas, pero yo no soy una persona. Bueno, y ahí hablamos con Germán y me dice, me parece perfecto, le leímos los artículos, el primero no como quedó, pero el último, y con la aprobación del maestro del Derecho Constitucional argentino, pasó a la comisión redactora y nunca se tocó. Ese artículo nunca se tocó. Quedó, yo me acuerdo de estar redactándolo con Armando y Ah, llamándolo a Germán. Germán está muerto, Armando está vivo, así que él lo puede enriquecer mucho más. muy, muy claro, Lilita, el contexto, bien, histórico. eh, ¿Me muy aprobás la claro, redacción? sí, la apruebo. Muy, ¿Me muy, muy aprobás? claro lo jurídico. Y ahora vamos a lo actual en relación a lo que estabas diciendo recién en tus apreciaciones sobre el Poder Ejecutivo Nacional. Y voy a hacer una pregunta eh, muy directa. ¿Crees que actualmente al Poder Ejecutivo le interesa la integración regional? Si la respuesta es afirmativa, ¿qué tipo de integración está buscando? Esto, ¿por qué lo pregunto? Porque en la última cumbre del Mercosur, el presidente de la Nación no estuvo presente, pese a estar reunido con un expresidente de Brasil por otras cuestiones, y fue la primera vez en 30 años donde en una cumbre del Mercosur se omitió, y lo puede decir Abruza, que tanto lo nombrás, se omitió toda referencia a la cuestión Malvinas. Fue la primera vez en 30 años, de esto hablé hace poco, no me acuerdo, en un seminario, algo al respecto, sobre Mercosur y Malvinas. Eh, bueno, la pregunta es esta. ¿Le interesa la integración? ¿Qué integración le interesa? ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde estamos parados? Y en todo caso, al final, una reflexión tuya sobre el estado actual del Mercosur y hacia dónde también debe ir el Mercosur o qué ajustes, si consideras, debieran hacerse en torno a eso. La pregunta es amplia,
Bueno, y sí. te doy El lugar Mercosur a... en realidad a lo largo de los 30 años fue teniendo instantes críticos y degradantes, al punto tal que esto sigue siendo una política solo para Brasil, pero es una política que la sostiene Brasil porque es imperial, la sostiene Brasil porque entiende Cancillería, digo, ¿cómo se llama? La Cancillería de Brasil, bueno, ya me va a salir el nombre, Itamaraty. perdonen mi Itamaraty, lo tiene claro desde siempre, y en definitiva sostiene, porque yo he estado en San Pablo muchas veces, la verdad es que muchísimos empresarios de San Pablo no quieren sostener esto. Es decir, lo sostiene como política exterior de ellos. Ahora, obviamente esto de la elección de diputados al Mercosur, nosotros estamos por la derogación, porque hasta ahora no hay un parlamento del Mercosur, ¿está claro? Hay estados que tienen sus representantes y los únicos que tenemos elegidos a muchísimos representantes que no cobran sueldo, aclaro, ¿eh? No cobran sueldo, me parece muy bien, pero los únicos que tenemos algo equivalente a esto es la Argentina, donde la verdad agradecemos a Laura Sesma porque está teniendo un rol muy importante, pues la mayoría es kirchnerista. Ahora, que está en crisis, lo tengo claro. Que tanto Uruguay como Paraguay quieren hacer acuerdos, porque la verdad es que la Argentina, en esa idea de Mercosur, Argentina siempre es una nación que deja un espacio vacío, pero no lo cubre. Es decir, nosotros hablamos mucho de Argentina, pero es una nación cuya cultura impregnó a toda América Latina, cuya capital cultural de América Latina es Buenos Aires, y no va a poder ser nunca, nunca va a poder ser ni Río de Janeiro, ni... Ay, yo tantas veces que fui, ayúdenme con los nombres porque mi vejez es terrible, ni la capital de Brasil, que yo estuve en la Asunción de Lula. ¿Eh? Brasilia, Brasilia. No, Brasilia. Brasilia, bueno, ayúdame, Bien. por favor, que los que no tengan Brasil. menopausia que me ayuden con los nombres. Nunca va a poder, porque además ellos vienen del Imperio Lusitano. Esto tiene, ellos, los reyes de Portugal estuvieron en Brasil. Por eso cuando digo imperial, digo en el sentido de que ellos llegaron a ser imperio. Nosotros siempre fuimos colonia. Esto hay que entender para cómo se... Ahora, Mm. lo que no va a ser nunca Brasil es una capital de Latinoamérica, porque está asignada por la colonización española. La que hasta los años por lo menos 60 o hasta los 80, diría yo, 80 largos, fue la capital cultural que además educó a toda América Latina, esa es la Argentina. Argentina, esto se quiso mantener durante el primer gobierno de Alfonsín, pero fue decayendo porque Argentina tuvo una política exterior marcada por su ausencia. Si se hubiera notado su real presencia, sería la principal socia en el marco del Mercosur de dos países más pequeños, pero muy importantes para la región, que además nos aman, que son Paraguay y Uruguay. En cambio, en el proceso de integración, Buenos Aires articuló con San Pablo, bueno, básicamente toda la parte económica se hizo en San Pablo, pero se olvidó de ser como una especie de autoridad de integración y de vinculación los dejó solos, los dejaron solos a Paraguay y Uruguay. Esto hay que decir la verdad. Entonces, cuando uno no ocupa, ¿qué nosotros teníamos? La potencia que se venía a vivir de Brasil. Yo vi el Brasil de los 70 y nosotros estamos 100 años luz. Yo veo vi el Brasil de los 80 y ellos ya estaban años luz y ahora no existimos. Esta es la verdad. Es la historia de nuestra decadencia. Entonces, me parece que estamos en un punto crítico. Depende de cuáles tanto Paraguay como Uruguay quieren tener acuerdos fuera del marco del Mercosur. Brasil ya está en los BRIC. Argentina no sabe a dónde quiere ir. Sabe que no quiere tener inflación. Del resto no sabe. El presidente, la política exterior, la canciller Mondino trata de repetir la política del gobierno menemista con mucha educación,
salvando la ropa, pero el presidente no es un estadista, ¿está claro? Es un obsesivo por el tema de la inflación. Entonces tampoco tenemos hoy fijada una política internacional. Es más, la intervención permanente que hace, por ejemplo, una chica con mínima educación, como es la secretaria general de la presidencia, en la propia Cancillería, es algo que solo una gran censura mediática puede tapar. Entonces, hoy no tenemos política exterior, estamos pendientes más en lo coyuntural de qué pasa si gana Kamala o pierde Kamala. Bueno, si gana Trump estamos en problemas terribles en materia de derechos humanos y de democracia, y si gana Kamala quedamos solos en el mundo y además con más que en el espacio intergaláctico, pero no sabemos dónde estamos. Entonces, ayer estábamos muy fijados a la política americana, hoy le hicieron entender que hay negocios con China, entonces está enamorado de China, posiblemente todavía no entiende lo que es la India. Estamos sin una política exterior clara en un momento de una guerra tecnológica mundial que ya está, que ya está. Digo, está en este momento y que en realidad lo que se está jugando es lo que el 90% de los chips, no, ¿cómo se llaman? No se llaman chips. Los semiconductores de inteligencia artificial están en Taiwán. Ese es el verdadero conflicto mundial. Todos se queden tranquilos, está todo preparado para llevarse todo en el momento que sea necesario. China lo sabe, Estados Unidos lo sabe, pero bueno, allá en el mar de la China y está Corea del Sur, que está con Corea del Norte arriba, está Japón, es decir, hay un grupo de países democráticos. Taiwán es una nación absolutamente democrática, me tocó estar en una visita de Estado allí, tiene 5 poderes del Estado, tiene un órgano de control con jerarquía constitucional que es una maravilla, tiene la escuela de capacitación para los profesionales, y fíjense lo que hizo una pequeña isla Formosa, es decir, con una genética, porque ahí fueron los republicanos que en realidad eran los descendientes del viejo imperio chino, ahí por eso están las mejores colecciones de la cultura china en materia de cerámica. Es un país que ha logrado una democracia enorme, que ha apostado a la educación, cosa que la Argentina no apuesta, y que gracias a la educación y al perfeccionamiento permanente, también es cierto que Estados Unidos tiene un tratado que garantiza su seguridad, se convierte en el lugar del conflicto mundial, y no es por el conflicto de Medio Oriente, eh, no es por el conflicto de Medio Oriente. Punto y aparte, Europa está en una crisis brutal. Eh, Pérez Reverte dice que hay como una decadencia de un mundo, ¿no? Porque ellos todavía creen, los europeos todavía creen que son la continuación de alguna manera del Imperio Romano, pero lo que sí fueron es de alguna manera los países que generaron las ideas a partir del judaísmo y del cristianismo, de la libertad universal, de los valores universales, de la ciencia, etc. En realidad tiene tremendos problemas migratorios y tiene un corrimiento hacia un etnocentrismo. Cuando los países tienen miedo, se encierran, que posiblemente ponga en crisis la misma Comunidad Económica Europea, ¿no? Entonces estamos en un momento muy, muy difícil para el mundo, y en ese contexto creo que no pierde vigencia, al contrario, recobra vigencia los condicionamientos que nosotros pusimos a ese inciso. Pero el mundo está muy difícil. Creo que el presidente está pendiente de lo que suceda en Estados Unidos. Ahora, si gana Kamala Harris, no sé qué va a hacer. No tengo idea, pero él tampoco tiene idea. Así que hay que ir viendo, hay que ir viendo. Y esto no es una crítica, ¿no? Porque estoy rescatando incluso a la Cancillería, hace lo que puede eh, y actúa con la corrección que puede, dada la falta de una política de desarrollo, de una política incluso supranacional, nada, no hay nada. Más bien es una motosierra de destrucción
sin un plan de construcción, porque vos a veces tenés que destruir algo para construir otra cosa. Voy a poner un ejemplo nimio. Yo lo abandoné a Pino para construir Cambiemos, para no ser Venezuela, ¿está claro? Esta destruye, ¿no? A veces vos tenés que destruir algunas cosas para conformar otras, pero a veces vas destruyendo muchas cosas que son necesarias destruir. El problema es que cuando destruís todo y no queda nada, lo único que queda como barrera contra ello es la Constitución del 94, porque también tienen que leer lo que mi discurso sobre educación, que plantea la cuestión de la libertad igual en el acceso a la educación, que eso tampoco se puede tocar, que tiene que ver con temas que se están tocando en este tiempo, la no regresividad, es decir, que todas las políticas hoy están en contra de la Constitución del 94 y yo te diría en el desarrollo que la Corte hizo de la Constitución del 53 y de lo que pensaron los que podríamos llamar la élite fundadora. Es decir, se asustaría Sarmiento, se asustaría Avellaneda, se asustaría Aristóbulo del Valle, Alem, Pellegrini, porque en todo caso la mayoría de ellos fueron compañeros en la Universidad de Buenos Aires. Y si algo hizo que la Argentina estuviera en el lugar del mundo que estuvo, fue por su educación, porque es la primera nación alfabetizada de América del Sur. En Europa, ustedes cuando se preguntan por el predominio de los judíos, saben que el primer pueblo alfabetizado en Europa son los judíos, ¿no? Sí. ¿Por qué? Por la Torá, por la lectura de la Torá, cosa que la misma iglesia no hacía porque la única traducción era en latín y la hacían los sacerdotes, ¿no? Entonces eso está marcando la distancia, por eso puse Taiwán en un lugar, puse las contradicciones que tenemos en la Argentina porque confundimos la reforma profunda del Estado, que estoy totalmente de acuerdo, la extinción de organismos absolutamente inútiles porque los cambios así lo requieren, pero estamos confundiendo esto con un aniquilamiento del Estado. Cuando vos aniquilás el Estado, aniquilás la nación. ¿Por qué aniquilas la nación? Porque el Estado es el que formó la nación. Acá hay una equivocación conceptual grave. En Europa, la nación, los lazos, las uniones, marqueses, etcétera, de los señores feudales, ese entramado dio lugar al Estado. Por eso las definiciones francesas son, el Estado es la nación jurídicamente organizada. En los países descolonizados, podíamos en Mayflower sacar los Estados Unidos porque ahí hubo un pacto religioso antes y una ética protestante distinta, pero en el caso de toda América Latina y más precisamente en la Argentina, que no era nada, es el Estado el que crea la nación. Por eso las presidencias más importantes son la Avellaneda con la cuestión capital, la de Sarmiento con la creación del sueño de la educación y la inmigración, y posteriormente la de Roca, que en realidad plasma estas ideas, porque la ley de educación laica plasma estas ideas en un debate entre laicos y católicos, ¿no? En realidad sobre la apertura de la educación, que ni siquiera eliminaba el estudio de la religión, sino que lo ponía fuera de la currícula general para todos. Hay debates en el Congreso que comparado con debates actuales, bueno, ojalá que empiecen los muertos a salir de sus tumbas y uno también empieza a aprender y a hablar con alguien. Bien, Lilita, muchas gracias por tu respuesta. Y dado la hora, yo creo que sería bueno abrir a preguntas. Bueno. Hay una eh, Yo quiero que el que asistente que ha entienda bien es levantado la Jorge mano. porque es el que tiene que escribir. Está todo Jorge, claro, ¿está Lilita, claro? clarísimo. Ese concepto de regresividad, de prohibición Mu- de volver hacia atrás en materia de Por eso hay que derechos, leer los tratados para saber dónde lo has estamos. traído muy bien. Inclusive se observa claramente en el tema de salud. Exactamente. Esto es lo del Garraham y esto es obras sociales. Ujú. Muy bueno. Vamos a dar lugar a Florencia Massieri Perot, que ha levantado la mano, que quiere formular una pregunta. Florencia, podés activar el micrófono y se la formulás directamente a la doctora Carrió. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctora. La verdad que un placer escucharla nuevamente.
Mirá, Y quería ¿sos hacer, abogada? soy abogada Ah, qué especialista en lindo. Derecho Administrativo y en Políticas Públicas. Mirá qué Eh, hermoso. y le quería comentar que hace 2 meses aproximadamente estuve en una charla de gestión parlamentaria con el doctor Hernández, que también fue convencional constituyente, y Antonio. claro, y justamente recalcaba esto de que él había hecho una encuesta en el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires y que el 73% de los abogados no conocía sobre la reforma de 1994. Y esto es como dice usted, que en este caso el desconocimiento es poder, a diferencia de cuando se dice el conocimiento es poder, acá se utiliza el desconocimiento como poder porque la gente no conoce, inclusive abogados, colegas, inclusive yo tampoco conocía muchas de estas cosas y él se refería también a leyes que todavía siguen siendo de la reforma unitaria, que también tendrían que haber reformas y con respecto a 1994 contaba que fue una de las mejores reformas por los consensos que habían llegado entre todos los bloques. Nada, eso nomás era. La verdad que un placer. Seguramente vamos a estar con él en la materia de federalismo, porque él es el padre del federalismo. No se le puede sacar la paternidad, así que seguramente creo, Jorge, Eh, que lo vamos a invitar a... Exactamente, Y exactamente. Van a además estar era ustedes dos. muy lindo, les aclaro, y se sentía muy lindo. Y entonces yo le decía, ¿cómo era que le decía? Ay, también me olvido hasta los sobrenombres que pongo. Bueno, le decía marinerito, vieron que había fotos antiguas donde había unos marineritos perfectos. Entonces él antes de exponer, él se peinaba, porque tenía rulos, ¿no? No sabe que eso viene de los negros, pero bueno, él es rubio, de ojos celeste, pero con mi mamá dice, si vos tenés rulos, venís de los negros. Yo también vengo de los negros, así que no se preocupe, me encanta. Pero y se peinaba. Entonces yo le puse marinerito, porque él era como que actuaba y después volvía al cuadro. Muy buen mozo cuando era joven, ahora está medio viejo, pero divino y además somos hermanos, íntimos amigos. La verdad que es una felicidad, porque con él yo lo conocí al doctor Antonio María Hernández, mira cuando, era divina, era tan facha, viste, bien cordobés, le aseguro. Uno que yo sé también se cree facha, vos también, Jorge, ¿te crees así? ¿Sos muy No, cordobés? no, en No, absoluto. No, soy más bueno, tranquilo que una foto. No, no, no. bueno, este es descendiente del mejor presidente de la Corte, que creó el amparo en la Argentina, caso Sirix, caso Cot. Entonces, ¿qué estaba hablando? Fundamos juntos la Asociación Argentina de Derecho Constitucional en plena dictadura, en el año 79. Y ahí estaba, yo tenía 22 años, por supuesto estaban todos vivos los muertos de hoy, ¿no? Germán, bueno, todos. Rousseau fue el primer presidente y estaba Antonio. Y estaba también el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rosati, que tenía Rosati. la misma edad que yo, que era ayudante de cátedra en Derecho Constitucional en la Universidad Nacional del Litoral. Eso yo ya no sé hace cuántos años, porque no me cuenten, estoy por cumplir creo que 50 años de abogada dentro de poco. ¿Otra pregunta? Bien, pues muchas gracias, Florencia. A ver, no tengo nadie que ha levantado la mano. Si alguien quiere formular una pregunta, estoy No tengan revisando miedo, en los dos paneles. pregunten. La doctora Romina Berry. Sí, Romina, a Es ver, Romina. ahí está, Sí, hola, adelante. buenas tardes. ¿Dónde Hola está Romina? Lilita, Hola, Romina. un gusto escucharte, siempre es un placer Bueno, escucharte. Y bueno, retomando solamente para retomar la idea de que a 30 años vista, lo importante que yo siempre le digo a mis estudiantes, escuchen al presidente de la Nación, que retome no es casualidad que retome la Constitución del 53 y que ni siquiera mencione la reforma de 1994, porque le digo a los estudiantes, muchos de ellos jóvenes, obnubilados por el libertarismo y estas cuestiones que, bueno, que son más un eslogan que comprometerse con determinadas cuestiones, siempre les digo, uno puede ser ideológicamente lo que quiere, pero hay cosas que son incompatibles con el texto de la Constitución, por ejemplo, el respeto de los derechos fundamentales. Miren lo importante de la limitación del inciso 24 del artículo 75 respecto a que cualquier proceso de característica supranacional tiene que tener en cuenta
los dos grandes valores que quiere defender Occidente, que son la democracia y los derechos fundamentales, en un mundo que los desconoce, ¿no? Entonces, bueno, la importancia de retomar estas ideas centrales que la Constitución siempre tuvo, decía, la Constitución como límite, Obvio. pero que en el 94 le da todo ese bagaje humanitario que hoy pretende desconocerse, ¿no? Pero Pero que es ese, claramente inconstitucional porque es lo que incompatible, habría ¿no? que aclarar es que el desarrollo de la Constitución 5360, porque en realidad es 5360, el desarrollo constitucional se refleja en en la Convención Constituyente. No es que no hubo un desarrollo jurisprudencial en materia, por ejemplo, de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que fueran contrarios a lo que dijimos en la convención. Lo que pasa es que hay que entender, y sobre todo aquel mundo libertario, que la libertad en abstracto es una cosa y la libertad en concreto es otra. Y lo que existe cuando estos tratados tienen en el contenido la explicitación de todos los obstáculos que la libertad tuvo cuando no se la desarrolló. Consecuencia, los tratados internacionales no son más que un desarrollo de las garantías de la libertad para todos los habitantes del suelo argentino. Habitantes, dije, no ciudadanos, habitantes, porque somos un país, como decía Alberti, de habitantes, donde los habitantes tienen derecho, aunque muchos seamos ciudadanos, y también creo en la idea de Sarmiento, por lo cual, incluso fíjate vos, si vos lees bien Alberdi, está en contraposición absoluta a la generación del 36 y Alberdi, porque Alberdi lo que hablaba era de una organización económica basada en la libertad Sí, y sí, quería eso, una constitución con una nación de habitantes, pero exacto. ninguno de ellos, este es un desarrollo. Quizás el punto en discusión, pero que para mí no puede discutirse ya, y que el presidente lo discute desde un materialismo filosófico duro, yo te diría más que sin formación filosófica, es el tema del eterno conflicto entre libertad e igualdad. Este tema viene de los orígenes de la filosofía política, pero no estuvo en el espíritu de Locke que la libertad solo sea para unos. En realidad, Locke hablaba a los que en realidad tenían propiedades porque eran los únicos sujetos que había en ese momento. Pero incluso Locke habla que el hombre tiene derecho a su propiedad y a lo necesario para su vida. No habla de las multinacionales, no lo podía imaginar. Hay que leer entonces, ¿qué quiero decir? Que el principio de igualdad es un principio que debe ser armonizado con el de libertad, y lo que sí dice el artículo 75, inciso 23, es de la igualdad de oportunidades y trato, que tiene que ver con las mujeres y con todos los otros, que además es un desarrollo de la libertad. Porque justamente si algo tuvo de malo la Revolución Francesa, es que fue un pacto patriarcal de hombres. Por eso las mujeres estaban atadas, no tuvieron derecho de administrar sus bienes en la Argentina hasta la reforma del 67 de Borba. Era una dictadura. Esto ustedes, las nuevas generaciones no lo conocen, pero éramos incapaces, de hecho, éramos como ciertamente los chicos. Entonces, ¿cuál fue el problema en la Revolución Francesa que venía, imagínense, del orden monárquico y previo del orden feudal? Es que en realidad el contrato social que estaba detrás de la Revolución Francesa era un contrato entre hombres. Hubo asambleístas mujeres, pero no les daban la calidad, porque el contrato social tal cual como lo fijó la Ilustración era un contrato de hombres. Y ese contrato de hombres, vos formabas parte como mujer si estabas atada a un hombre. Por eso la mujer desatada, es decir, atarte al contrato, es tener un esposo. De ahí que la mujer soltera no tuviera lugar, no fuera un sujeto, es un sujeto ausente. ¿Está? La mujer soltera es un sujeto ausente porque no está atada. Es la vieja historia de la María Magdalena, que es hija de un hombre muy rico, pero que no se casa.
Entonces, ¿por qué es considerada de alguna manera impura en la historia del Evangelio? Simplemente porque vos tenés que estar atado a un contrato. ¿Qué pasaba con las mujeres que se desataban del contrato? O eran viudas, y entonces por eso de ahí viene esa cuestión tan romántica de ser viuda, viste, que da lástima. Yo quiero ser viuda, no puedo, pero bueno, ya lo voy a hacer de alguno de los dos maridos. ¿Por qué? Pero si no podían tener bienes, iban al Salpentier, es decir, al viejo hospital de París, que ahora queda en el centro, pero que estaba en las afueras, donde estaban las viudas, los abandonados, los pobres. Este concepto, entonces, de igualdad de oportunidades y trato, es un concepto que no interpreta al feminismo extremo de las verdes, es un concepto que integra una concepción de feminismo, yo soy feminista, que es el derecho de las personas, a las mujeres, a ser tratados como personas, nada más. Entonces, de alguna manera, la ley de igualdad de oportunidades y trato está en el contrato social de Rawls. Entonces, cuando yo hablo en el discurso de educación, que si ustedes lo pueden buscar, está en Risa Carrillo Editora, el discurso sobre educación, yo digo que nosotros tenemos que lograr una libertad igual, porque la libertad desigual es privilegio. Todos los que estamos escuchando esta clase, por no formar parte de una libertad igual, somos privilegiados. Yo nunca voy a dejar de sentir que he sido una privilegiada por tener los libros. Estaba escuchándolo a Pérez Reverte. Ay, todo el mundo sabe que estoy enamorada de Pérez Reverte, de este famoso autor español, que decía, yo tuve el privilegio de estar en una casa llena de libros. Y desde esa historia yo pude ir a las guerras. Y después de las guerras y de vivir las guerras civiles en el mundo y de conocer las miserias humanas, yo pude escribir y hacer literatura. Entonces, me parece que la libertad igual, sobre todo en materia de educación, y en la oportunidad de la igualdad de oportunidades y trato, que tiene que ver, por ejemplo, con la raza en los Estados Unidos, con las estigmatizaciones, con las personas diferentes, que tiene que ver con las mujeres, que tiene que ver con todos nosotros. Cuando Moisés, cuando Dios le habla a Moisés, es para darle libertad a todo un pueblo. Y cuando Isaías habla del Dios que viene, el Dios no es hombre ni mujer, es Adonai, es el amor. En consecuencia, no hay forma filosófica, aún en una tradición judaica que desconoce, de poder no hablar de una libertad igual y de la dignidad humana y del derecho a la educación y del derecho a la armonía y el derecho a la paz, que surgen de una sola palabra, es decir, de la palabra amor no como posesión, sino de la palabra amor como ternura, que es bien entendido como es Adonai y como es Yahvé. Entonces, digo todas estas cosas religiosas, de origen religioso, para cuestionar incluso las propias... No se puede invocar a Isaías, que yo conozco de memoria en la ONU, sin haber interpretado y leído a Isaías, que es el gran profeta de la humanidad, sin haber leído esa excelencia de literatura clásica que es el libro de Isaías, ¿no? Pero donde explica esa opción también clarísima por la libertad igual, porque en tanto serán libres, pero hay una opción también por aquellos que carecen de los privilegios. Hay una clara opción por los pobres. En el propio Isaías del discurso, la verdad que el discurso de la ONU, yo lo dejé pasar porque como tomo un antidepresivo para el estrés, se me pasa y estoy además trabajando en el estudio jurídico, dije, lo dejé pasar porque no hay argumentación. Pero ese escrito, que además fue plagio de una serie en una parte, cuando cuestiona muchísimas cosas de Naciones Unidas que son ciertas, está cuestionando la propia creación del Estado de Israel en 1948. Y ustedes saben que el Estado de Israel se forma cuando llevan barcos de personas que no las recibían en ningún lugar del mundo, pese a que salían de los campos de concentración, y se hunde el barco. Eso generó la sensibilidad, obviamente con la oposición de Gran Bretaña, que tenía el protectorado sobre toda esa zona, para construir el Estado de Israel. Entonces,
La verdad es que a lo mejor tenga razón Pérez Reverte y estemos asistiendo a una decadencia mundial sin igual, pero sí quiero recalcar que hay principios fundantes que producen siempre renacimientos y que por los renacimientos se lucha todos los días, aunque vos no los veas. ¿Está? Y que es una lucha militante en las universidades, en todo, no política. Es decir, sí estrictamente política, no partidaria, ¿está? Yo ya a esta altura soy una vieja gagá, ¿no es cierto? Como me dijeron, me dicen en las redes, me encanta eso de gagá, porque antes me decían cómo era, pirucha, que también me gusta, loca, pero me parece que, me parece que en la genética humana existe un desarrollo de estos valores. Creo que el Estado-Nación no va a existir como existió, ya no existe. Esto fue mi primera clase cuando fundé el instituto hace 10 años, pero eso no significa que no haya repúblicas territoriales, ¿está? Repúblicas territoriales con valores republicanos. Hay valores que no se pierden, hay como joyas, como si fuera algunas estatuas, alguna obra de arte, hay joyas de la humanidad. Entre las joyas de la humanidad está la República y están los derechos humanos. Esas son joyas. Más allá de su tergiversación, siempre hay fanáticos, está, pero los fanáticos se cambian de moda porque en realidad son violentos. Los fanáticos no son fanáticos de una idea, son violentos por naturaleza. En consecuencia se hacen fanáticos de una religión o de una idea. Lo que habría que hacer es que tengan una buena terapia para que se les vaya la ira. Gracias, Romina, por No, tu al contrario. pregunta y Lilita por la respuesta. Y hay una pregunta más en el chat que la voy a leer, que es de Rubén Romero y que vuelve un poco a lo jurídico, Lilita, y dice, si la elección de la expresión en el inciso 24 al 75, las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes, si esa expresión, además de, entiendo, de dar la jerarquía a estos tratados, tuvo en vista el concepto de primacía, efecto directo y aplicabilidad inmediata del derecho de la Unión Europea. Si se aspiraba a que el derecho del Mercosur también gozara de estos No, tres caracteres, se entiendo. aplicaba, perdón, en el 75, me está hablando del 75, inciso 22, primera parte. El 24, la última oración del primer párrafo, donde dice, A las ver, normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las el leyes en 24. relación, Ah, claro, se sí, refiere a la legislación supranacional del sí, Mercosur. del Es decir, Mercosur. si existieran organismos supranacionales que tuvieran competencia para, en base a estos acuerdos, para dictar derecho comunitario, que finalmente es lo que produce la integración. Sin derecho comunitario no hay integración, ¿no? Y la libre Ujú. circulación de personas y cosas, claro, lo que se dice es que es superior a la ley nacional. Es decir, en realidad, en Europa lo que se aplica es las dos normas, pero por efecto del derecho de interpretación, vos tenés que aplicar la norma comunitaria, es prevalente sobre la legislación local dictada en su consecuencia, justo por consecuencia del órgano. Y por eso tenés la Corte Europea, porque la Corte Europea finalmente decide en materia de derechos Ujú. humanos, una jurisprudencia que obliga a los países para ese bloque, vuelvo a insistir, para ese bloque de derechos humanos que tampoco se puede tocar en la Comunidad Europea. Bien. Y Exacto. hay una pregunta más que vuelve un poco a la anterior y quizás con esto cerramos. Me hacen ir al derecho, volver a lo sí. Hay una Sí, mi variedad. amor. Dice, Sí. Marcela pregunta si la renuencia del presidente de la República a la adhesión del Acuerdo 2030 del Pacto del Futuro en la última apertura de las sesiones ordinarias de ONU van justamente en consecuencia con lo que usted estaba expresando a lo largo de toda esta conferencia. Sí, no es que yo esté totalmente de acuerdo con toda la agenda, ¿no? La agenda de Davos es una agenda que no tiene en cuenta las miserias del mundo, es decir, una expresión de deseos. Pero sí creo que hay un fuerte rechazo a cuestiones que son centrales, como la del cambio climático, etcétera, porque
el modelo que se está presentando en la Argentina y que puede dar éxito en términos de, en materia de exportaciones, es extractivista. Es decir, es el negocio del gas y del petróleo que va a durar 30 años más hasta que se potencie en realidad la acumulación de la energía solar y también el extractivismo en materia de cobre, ¿no? Que es algo que la Argentina nunca lo hizo. Entonces, esto tiene un componente que va a afectar enormemente, va a haber en estas inversiones enormes problemas en la Patagonia. Entonces, lo que el presidente está dando es una opción, porque vos en un modelo de país, en un modelo de nación, podés privilegiar el agua como commodity estratégico, o podés privilegiar continuar con el extractivismo bajo las normas que hoy no se pueden aplicar en los países que lo practicaron, que quiero decir Canadá, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué puede decir? Es decir, los países desarrollados aplican normas protectoras del medio ambiente que no las cumplen, es la regla del doble estándar, que no la cumplen en los países postcoloniales de raíz extractivista. Así que el modelo argentino no es más que el viejo modelo, que puede llevar a superávit gemelos. Lo que deja, ¿qué quiero decir? Podemos tener entradas, salidas por exportaciones extractivistas. Lo que yo no veo es que esto incluya ningún tipo de desarrollo económico ni cultural, y menos cultural, de las clases medias argentinas. Por eso se está yendo contra íconos, es decir, tocar el Garrahan, a lo mejor Buenos Aires no lo entiende, ¿no? Pero el interior sí lo entiende. Cada vez que hay un chico que salvar, hay una institución de excelencia, desde la mirada del norte, desde la mirada del centro, desde la mirada de cualquier del sur, hay un lugar que salva niños, es decir, con la excelencia más absoluta. Ese lugar es el Garrahan. Miren, yo siempre, Sí. los diputados tenían subsidios, que no eran muchos, pero suponte serían 100.000 pesos al mes. Yo ni sé porque nunca me fijé, porque en realidad yo los derivaba directamente a la fundación del Garrahan. Entonces, cuando un gobierno no tiene discernimiento sobre algunas cuestiones, es porque en realidad va por eso. No creo que sea solo ignorancia. Me parece que hay una voluntad explícita, si vos lees los autores en que él se funda, por ir contra lo de excelencia, ¿no? Distinto es el caso de las universidades, que también vuelven a poner la cuestión en la corrupción de la UBA, que yo la denuncié siempre, pero hay muchísimas universidades nacionales. En consecuencia, tampoco, como no han sido profesores, no saben que un profesor universitario de dedicación simple no gana nada. Está solo por vocación. No paga ni el transporte ni paga la luz. Entonces yo discuto que el Estado Nacional haya financiado las universidades públicas. Yo digo que a las universidades públicas las financiamos los profesores de dedicación simple, porque hemos pagado Así nuestros es. libros, hemos dado educación por, bueno, si ahora podríamos ganar, podríamos comernos un asado con papa frita y nada más, y se terminó, no tenemos ni para pagar la luz. Digo, entonces es una mentira. Realmente no ha sido una entidad pública solamente, ha sido pública en el sentido de estatal y privada, ¿eh? Y la Universidad de Buenos Aires en muchas carreras tiene esa excelencia, o el Garrahan, porque hay gente que ya no se quiere ir, porque no se quiere ir porque parte de esa arete, que se llama estar a la altura del nombre, es el verdadero significado para los griegos, eso es la arete, que es una palabra extraordinaria. Estar a la altura del nombre es estar a la altura de lo que te dieron. Yo veo un neurocirujano del Garrahan diciendo gano 2 millones de pesos. Cuando una operación de esa sale $500.000 para el médico y con sistema de dedicaciones exclusivas, entonces o no hay discernimiento o hay mala fe. Yo no puedo creer que gente inteligente no tenga discernimiento, o por lo menos mínimo. O si no, hay una carencia de empatía Pero esto del Garrahan incluso me preocupa más que lo de las universidades, fíjense. Y también no hay buenos, nadie explica bien, no hay escucha para lo que fue la universidad pública.
para que la que formó las élites dirigentes políticas de este país, la que conformaron ese Estado que él pregona donde estábamos quintos en el mundo. No hay, miren, la vinculación, por ejemplo, de Irigoyen con Pellegrini, que es el que va a asumir la presidencia después de Juárez Elban, el divino, tiene que ver con esas vinculaciones. La de Alem con Aristóbulo del Valle, con Roque Sáenz Peña, ¿sí? ¿Dónde se juntó la élite? En el jockey no, en la sociedad rural no, en la Universidad de Buenos Aires. Entonces, creo que hay un desconocimiento histórico y que no hay escucha para la explicación. También es cierto que muchos profesores se han convertido en dogmáticos y por eso vemos algunas facultades que hoy están tomadas, porque la verdad es que yo, que soy hija de universidad pública, hay algunas universidades, algunas facultades que dejé de ir porque yo era mala palabra para algunos grupos, incluso la Universidad Nacional de Córdoba, vamos a decirlo, pero el exceso o la deformación no, no está en el profesor de dedicación simple. Si vos agarrás y tomás las élites, por eso tiene que haber auditoría, pero esto no tiene que ver con el sueldo. Por ejemplo, alguien que limpia la sala oncológica. Estoy quizás hablando de política, pero estoy hablando de humanismo, porque esto lo podría explicar en la universidad y es académico. Si vos a alguien que limpia le pagás 250.000 pesos en una sala donde hay niños con padecimientos oncológicos, a una enfermera 500.000 pesos, vos estás mal de la cabeza. No solo de la cabeza, fundamentalmente estás muy mal del corazón. Y se ha hecho un largo recorrido para salir de la esclavitud, para salir del maltrato, para que estemos ahora en el reino del insulto y de la falta de empatía. Y por eso hay que poner en bandera la Constitución Nacional, y que la quieren arrasar, sí, pero ahí vamos a estar. Yo creo que nos van a sacar ramas, pero que el tronco no se va a mover, aunque pase el huracán. Y me despido de todos con un beso grande y después hablamos. Jorge, gracias, Pablo. Un encanto tus preguntas, espero haber contestado. Perdonen por los nombres que me olvido, pero son producto de la vejez. Bueno, Está bien, Eh, Y un perfecto. beso Yo le voy a enorme. dar lugar, le voy a dar lugar a Jorge y a Erika para que cierren. Para mí fue un honor, Lilita, haber podido No, en al estas 2 contrario. horas dialogar con vos y coordinar esto. Y le vuelvo a agradecer a Jorge por esta Claro. misión Y que me ha cuando salgamos en encomendado. noviembre también vamos a salir por Zoom, ¿no, Jorge? sí, 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 Porque es Sí. importante, porque estoy viendo sí. mucha gente que no Llegamos puede. a ser 70 y pico, casi 80, así que una convocatoria realmente muy, muy, muy Wow. buena. Así que gracias, Lilita. Le cedo la palabra a Jorge y a Erika para el cierre final. Y gracias a todos los asistentes. No, al bueno, contrario. simplemente gracias Lilita por esta magnífica charla, conferencia destinada a todos y fundamentalmente hay muchos alumnos también escuchando a T. Quiero agradecerle también muy especialmente a Pablo Mortarotti, a Romina Berri como integrante del Instituto de Derecho Público Arturo M. Bas, a Erika y a Florencia también encargadas de Insight 21 por toda la ayuda, la banca y la paciencia. Así que bueno, Erika, te dejo a vos para Un cerrar. beso, Muchas ahí gracias, está Lilita, y nos Erika. vemos pronto. Que me dieron tan bien de Simplemente, comer, además. bueno, la esperamos en noviembre. Vamos a ir al mismo lugar porque me encantó. Perfecto, cómo no, ya Bueno, organizamos. Gracias a usted especialmente, Lilita. Bueno, ha sido un gusto, un placer tenerla y gracias a todos los que asistieron a esta reunión de hoy. Muchas gracias. gracias, querida. ¿Puedo hacer una pequeña propaganda si ustedes que sirvan Puede, para la puede. universidad? La semana que viene empieza un curso de 2 clases en el Hannah Arendt sobre la reivindicación de la identidad histórica de clase media de la Argentina, con un hombre muy preparado, muy inteligente y muy formado, que es Guillermo Liveto, que además hace encuestas sobre consumo, sobre esto, y yo los invito porque realmente es una forma de acceder con datos concretos a nuestra identidad en crisis. Y el instituto es el Hannah Arendt, que también ahí doy clases. Muchas gracias por la invitación. Todos No, y un beso invitados. enorme a todos. Muchas gracias, Lilita. Un fuerte abrazo Saludos. y gracias a todos. Gracias, Jorge, también por la Saludos. organización. Chao. Muchas gracias. Un beso.
Gracias a ustedes. Un beso. ¿Ya estamos?